Bueno, ¿qué tal amigos? Este es mi nuevo video y estamos haciendo algunas pruebitas para ver si funciona todo más o menos bien. eh, Pruebitas de sonido, pruebitas de iluminación, cambiamos un poquito de iluminación para que se vea un poco mejor. Bueno, estamos haciendo algunos cambios radicales para que ustedes puedan tener una mejor imagen y una mejor propuesta en este canal de streaming. Como les dije, son mis pequeñas nuevas experiencias en todo este mundo. Yo venía de otro sistema de editar videos en YouTube y todo lo demás. Y bueno, me empecé a meter en el mundo del streaming. Y bueno, el mundo del streaming es un poco más potencialmente, podríamos decir, mucho más potable, mucho más energético. Uno está en vivo, cambian un montón de cositas que son bastante más radicales que lo que yo hacía antes, que era toda una cuestión que tenía una edición y un montón de cosas que con el tiempo, o sea, se hacían más sofisticadas de acuerdo a los programas que utilizabas y todo ese tipo de cosas. Pero no vengo a hablar yo de esto, sino vengo a hablar del tema que nos concierne, que es esta nueva campaña política. Este, Bienvenidos a la jungla, como decía la canción de Guns N' Roses, una jungla bastante mediocre que tenemos en Argentina, eh, donde escasean las propuestas, pero sobran los delirios, diría un amigo mío, ¿no? Eh, Vemos a partidos políticos que lo único que hacen es dar tipos de propuestas y presentar candidatos que verdaderamente no los conoce absolutamente nadie. No sé si a ustedes les pasa, que hay candidatos que no los conoce nadie. Nos hacen propuestas de provincias que nosotros no habitamos. Yo, mi caso particular, veo propaganda de Catamarca, de Chaco, de Formosa. Yo realmente no vivo en esa zona, así que no me interesan los candidatos de esa zona. Quizás a lo que les interesa realmente son a, a los lugareños de esa zona o a los que viven en esas provincias. Después tenemos propuestas delirantes como tipos que quieren cambiar la capital. ¿Se acuerdan? Esto pasó también durante el gobierno de Alfonsín, que querían llevar la capital al sur. Aparecen partidos que quieren llevar la capital a Chubut, por ejemplo, hablando de esto que se llama el federalismo, que es una palabra que siempre nos resonó mucho en la Argentina, el federalismo. Eh, Tenemos a la oposición, al peronismo y al kirchnerismo dando clases de cómo poner dando clases de cómo poner una crucecita en una boleta. Una cosa verdaderamente sorprendente. La vi a Mayra Mendoza en la provincia de Buenos Aires recorriendo casi toda la provincia, explicándole a la gente cómo poner una crucecita. Muchachos, eh, realmente es delirante, ¿no? Tenés que explicarle a una persona cómo poner una crucecita. Después tenemos al partido oficial que no hace más que seguir peleándose con el kirchnerismo cuando ya en la elección anterior le fue mal justamente por eso, por estar peleándose con el kirchnerismo. Donde tenemos una boleta donde va a aparecer un señor pelado que resulta que no va a participar porque fue cuestionado por la justicia y que lo sacó de la elección y que lo va a reemplazar una persona que no está en la boleta. O sea que vos vas a ir a votar a un tipo que realmente no está en la boleta. Eh, Son delirios de Argentina que yo realmente me sorprenden, ¿no? Después tenemos también a Recalde en la ciudad de Buenos Aires, un tipo que, recuerden ustedes, fue el tipo que generó el déficit más grande de la historia de aerolíneas argentinas. Y creo que fue uno de los, batió el récord de los déficits del mundo porque tenía como que 200 millones de dólares diarios de déficit, la empresa, una cosa de loco. Bueno, ese tipo se postula en la ciudad de Buenos Aires, junto con otro señor que fue puesta por la señora que está presa, que es el señor Jorge Tayana. Jorge Tayana, todos recordamos bien, o aquellos que leyeron un poquito de historia argentina, que era un señor que tiraba bombas, mataba gente inocente durante la época del famoso terrorismo subversivo de los años del peronismo de izquierda, aquello que
en el cual él estaba en esta agrupación llamada Montoneros, y que en un momento determinado el señor al que ayer parte de toda esta gente le dedicaba un homenaje, los echó de la plaza. Los Montoneros, estoy hablando. O sea que cuando hablan del Día de la Lealtad y estos señores señalan a Perón como el Día de la Lealtad, habría que recordarle que Perón no tenía mucha, como pues decía, mucha empatía por estos señores. Al contrario, si leen un poquito de historia se van a encontrar con sorpresa respecto a lo que Perón pensaba de la izquierda y del populismo. Está bien, ustedes me dirán, es una ironía y una hipocresía porque Perón prácticamente usó, usó a los pobres y al sector trabajador principalmente para ganar elecciones. Sí, tienen razón, eso es verdad. Pero lo sorprendente de esto es que Perón aborrecía a la izquierda porque era un militar, como todos los militares. Los militares siempre aborrecieron a la izquierda, si no, fíjense lo que pasó durante la dictadura, ¿no? Hicieron desaparecer a 2 generaciones de argentinos y muchos de ellos pertenecían a estos grupos paramilitares, mejor dicho, estos grupos terroristas, no paramilitares, que conformaban lo que se llamaba la resistencia peronista en aquel momento. Pero volviendo un poco al tema que nos atañe, que es la campaña política. Después tenemos, por ejemplo, a la izquierda. La izquierda que parece es buscar tu propia aventura. Ellos van cambiando los muñequitos de lugar. O sea, son 4 muñequitos que te vienen en una cajita y vos lo podés poner de acuerdo a la elección donde vos quieras. O sea, a esta vez le tocó a la señora Bretman ser diputada y el señor del Caño senador, a Romina Pla, no sé, por la provincia de Buenos Aires. O sea, ellos van intercambiando los lugarcitos de acuerdo en cada elección, pero siempre son los 4 los mismos que aparecen. Y después, bueno, aparecen así impresentables, como qué sé yo. Estas personas, Cele Fierro, qué sé yo, podemos nombrar un montón. La señora esta que procesaron por las aberraciones antisemitas que decía, que no puedo acordar cómo se llamaba. Bueno, tenemos todo ese conjunto, ese compendio de trogloditas que, bueno. Y en el medio de todo esto tenemos a nada más y nada menos que a Manuela Castañeira. Manuela Castañeira, para que recuerden un poquito, perdió la elección paso con la izquierda, dentro de la izquierda. Hicieron una elección paso dentro de la izquierda y ella perdió. O sea, si la izquierda no saca ni el 3% de los votos en una elección, ella no la vota ni siquiera su familia. Perdió dentro del mismo partido la elección. Así que imagínense lo que es Castañeda. Siempre con sus ideas delirantes, siempre un poquito más gordita, aflojemos un poquito con los postres. Y después tenemos lo que se llaman los outsiders, qué sé yo, como Karen Reichardt, qué sé yo, que aparecen así de la nada. Ya en un momento fue Granata, ¿recuerdan? Bueno, ahora es Karen Reichardt. Pero bueno, tampoco podemos hacerle mucho hincapié a esa situación porque tenemos a diputadas como Saracho, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, una chica que ni siquiera tiene terminada la secundaria y que me parece que en su currículum, viste, faltan completar muchos casilleros. Así que bueno, yo le diría a los muchachos de Fuerza Patria que si están tan preocupados porque Karen Reinhardt sea diputada o senadora, ¿por qué no empiezan a mirar un poquito para adentro, ¿no? Las personitas que tienen, como por ejemplo este chico, el Pitu, no sé qué, se robó 3 bancos, no sé, 2 bancos, no sé qué sé yo, bueno, lo tienen de candidato y que parece ser un abonado del programa de Mengolini porque siempre está ahí haciendo sus presentaciones y contando un poquito de lo que piensa hacer. Un señor que estuvo en la cárcel, que robó 2 bancos, que se autodetermina un chorro, bueno. Después lo tenemos al señor Grabois también, que el Mr. Expropiación, lo llamo yo,
que tiene que tiene todo un itinerario de expropiaciones que piensa hacer, que le va a expropiar a la casa de la abuela, después va a expropiar, no sé, bancos, no sé, dijo que va a expropiar todo, absolutamente todo. Así que bueno, esas son las propuestas, las lindas propuestas que tiene el señor Grabois, otro que tendría que estar preso por haberle robado a los pobres, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que es la campaña política, como les digo, me pareció bastante llamativa esta campaña política porque está escasa de propuestas. Creo que es lo que verdaderamente todos estamos buscando, son propuestas, algo que cambie todo esto que está ocurriendo, o que al menos nos lleve a un lugar un poco mejor. Pero hasta ahora no encuentro ninguna propuesta seria, incluso de la gente que supuestamente que dice que este gobierno no funciona, que no. Las propuestas que hacen son exactamente las mismas que dejaron 50% de pobres, que dejaron un país destruido, o sea, estatismo, más estatismo, más estatismo. Claro, con la diferencia que en esta oportunidad Milei se ocupó de sanearles un poco las cuentas, ¿no? Porque estos señores si vuelven, se van a encontrar con, por ejemplo, déficit cero, algo que ellos desconocen, porque es una palabra que desconocen, entonces, bueno, si tenemos déficit cero, vamos a despilfarrar, porque esa es la política de ellos, ¿no? O sea, más de lo mismo. Entonces, no sé, la verdad que estas elecciones van a ser bastante complejas. Tenemos un radicalismo que son impresentables, que viene desde el lado del Lustó, y un señor neurólogo que volvió a la profesión, Manes, disculpame que te lo diga de este modo, volvé a lo que era, eres un excelente neurólogo, volvé para atrás. El que trajo al neurocoso que se lo lleve. La verdad, Manes es una cosa impresentable, ni hablar de Lustó, que Lustó, tal cual como lo es Massa, va de acuerdo para el lado que va la corriente. Cuando tiene que ser peronista es peronista, cuando tiene que ser kirchnerista es kirchnerista, cuando tiene que ser radical es radical, pero siempre está en el medio de todo eso. Y ni hablar de Massa, que se sube a todos los trenes que descarrilan. Y que, bueno, sigue subiéndose a trenes que descarrilan y que después finalmente hace las barbaridades que hizo cuando estuvo como ministro de Economía. Entonces, volviendo un poquito a todo esto que realmente es triste para el país, porque realmente tendríamos que tener una campaña política en que haya propuestas, haya algo. Volviendo un poquito a todo ese tema, la verdad que espero que en estas elecciones, cuando uno vaya al cuarto oscuro, pensemos un poquito en el país, no tanto en nosotros mismos, porque muchos de nosotros, yo me incluyo, no digo la gente joven, porque hay mucha gente joven haciendo streaming que no se la merece tampoco, o nuestros nietos, o nuestros tataranietos, no sé. Ellos merecen un país mejor. Y nosotros tenemos que buscar la forma de que haya un país mejor. Pero ya sabemos que con estas viejas metodologías y con estas cosas que vivimos en los últimos 20 años, perdón, en los últimos 50 años, 60 años, me quedé corto. No llegamos nunca a nada. Seguimos en el eterno día de la marmota, como decía mi abuelo. Argentina vive el día de la marmota, por esa famosa película, ¿se acuerdan? En el cual el tipo se levantaba al día siguiente y pasaba todo exactamente lo mismo que el día anterior. Bueno, Argentina tiene el día de la marmota eterno. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que sortear ese día, tenemos que pasar ese día de la marmota y empezar a generar algunos cambios en el país, no por nosotros, sino por los que vienen después. Pensar que hay muchos argentinos que
merecen una vida mucho mejor que la que tienen. Pero tampoco tenemos que usar las viejas recetas porque las viejas recetas no nos dan resultados. Y ustedes se preguntan, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Bancamos un poco más este gobierno? No sé. Pero yo les propongo que volver al pasado no sirve. Así que habrá que ver de qué manera construir una nueva política en Argentina para que el día de mañana, si no es Milei, que sea otro, pero no los mismos que estuvieron antes. Porque los mismos que estuvieron antes son los que generaron todos estos desastres que estamos viviendo. Y que por suerte muchos de ellos están en vías de extinción. Así que, bueno, espero, como les digo, el 26 de octubre, cuando lleguen a la urna, piensen en el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus tataranietos, para que vivan en un país mejor y no se tengan que ir de acá, simplemente vivir en un país serio. Nada más que eso. Que la pasen bien.